Imagínate un diodo LED trabajando como un sensor. ¿Es posible? Si quieres saberlo, entonces, ¿estás listo para experimentar con la electrónica? Este proyecto está siendo patrocinado por JLC-PCB, un gran gigante de la fabricación de circuitos impresos. Su plataforma web jlcpcb.com es bastante accesible para realizar tu pedido de placas impresas. Con buena calidad de productos, podrías subir sin problemas tus archivos Gerber, donde puedes ajustar detalles de colores de tu PCB, lo cual observé que es muy atractivo y más aún sus precios bastante económicos por las placas. Muy pronto estaremos trabajando con este material de muy buena calidad. Gracias a JLC PCB por patrocinar el video. Ok, esto es un diodo LED, es un componente semiconductor polarizado y que se lo simboliza eléctricamente así: positivo conocido como ánodo y negativo como cátodo. Si lo energizamos con alguna fuente de alimentación como estas 4 pilas, un total de 6 voltios, pero sin olvidarnos que debe usarse una resistencia adecuada según cuánto consume eléctricamente este componente. Que por cierto, es más adecuado usar la ley de Ohm para saber qué resistencia eléctrica utilizar para el diodo LED. Es lo primero que debemos aclarar al usar un diodo LED. Lo conectas y lo verás funcionando. Así de simple trabaja un diodo LED, un componente que emite y nos proporciona luz. Si somos más detallados cómo funciona por dentro, cuando conectamos una tensión entre positivo y negativo al diodo LED, los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión P-N, y cuando sucede esto, se libera energía en forma de fotones, lo cual produce esa luz que vemos. Bien, lo interesante sucede al cambiar su comportamiento. Agarro mi multímetro, lo pongo en el más alto valor óhmico que dispongo, lo conecto pero de forma inversa a la polaridad al diodo LED, le pongo cualquier luz que tenga y pues estará marcando algunos valores decimales. Entonces, sí podría estar actuando como sensor al someterle con luz, y al parecer se debe a la forma en que conectas un diodo semiconductor con respecto a su polaridad. Pero también podría funcionar con la clásica conexión de un diodo emisor de luz, y este circuito lo va a demostrar. Usamos un transistor NPN conectado a negativo para encender otro diodo LED con su respectiva resistencia al positivo. Y tenemos estas dos resistencias conectadas como divisores de voltaje para conmutar a este transistor en su base, y que solo funciona ese circuito cuando se conmuta este otro transistor, pero siendo PNP, recolectando corriente positiva. Justamente usaremos un diodo LED para cortarle la conmutación al transistor, pero le conectaré de forma directa ánodo arriba y cátodo a la base, y prácticamente sería la misma conexión que vimos anteriormente, de forma directa. A ver, lo alimentamos con 6 voltios al circuito, ahora un poco de luz enfrente de este diodo LED, y al parecer está funcionando como sensor, activando todo el circuito manifestándolo en este otro diodo LED. Entonces, ¿cómo está funcionando? Bueno, realmente estaríamos forzando al diodo LED a hacer circular corriente eléctrica con la luz. Si antes se lograba crear un rayo de fotones al introducirle corriente al diodo LED, pues ahora estaríamos creando un pequeño puente de electrones con la misma luz incidida en ella. Pero es muy pequeña, tal flujo de electrones que es suficiente para este transistor cortar su conmutación. Ahora, si quiero colocar un relay, por ejemplo, tendría que acarrear y amplificar la corriente. ¿Cómo se hace? Agarramos un transistor PNP y con una resistencia acarreamos la corriente de este transistor para que circule corriente positiva por este otro transistor. Y ya entonces puedes conectar aquí el relay en sus dos pines de su bobina directamente. Poder usar cualquiera de sus contactos para encender, digamos, una lámpara de corriente alterna.
Y listo, tenemos un circuito de lámpara automatizado con un diodo LED funcionando como un sensor. Y si se preguntan si los colores de los diodos LEDs afectan este peculiar funcionamiento, pues sí, cada color tiene un déficit de circulación de corriente por la luz, y es que cada color tiene un material gaseoso diferente para emitir la luz. Incluso los transparentes tienen un cierto déficit, pero obviamente son LEDs y no son precisamente para ser sensores, pero al parecer sí pueden trabajar en ello. Y del por qué el relay suena así, bueno, es solo ajustar la ganancia para activar correctamente el relay, pero es un buen experimento para seguir mejorándolo a futuro. Si te ha gustado el experimento, apóyalo para seguir compartiendo muchos más. Te lo ha explicado Androbog y nos volveremos a ver en otro experimento.